Muy buenos días, tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy tenemos el mensaje de Año Nuevo y el tema que vamos a abordar lo he titulado Aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Hermanos, si hay una época en la que se requiere una entrega total, es precisamente en la que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viendo a nuestro alrededor cómo de alguna forma todo lo que la Biblia apuntaba hacia las características que iban a surgir en los últimos tiempos, estamos viendo cómo se están perfilando de una manera magistral, porque obviamente el Dios que servimos es el Dios que conoce lo porvenir desde el principio. Entonces, si hay una época en la que se requiere una entrega total, es esta en la que nos encontramos. Muchos de nosotros, al pasar de los años, hacemos decisiones, compromisos con nosotros mismos respecto al año que está por entrar. O muchos cuando atravesamos del 2012 al 2013, estábamos el 31 de diciembre y haciendo internamente a lo mejor un compromiso, una decisión de cambiar ciertas cosas en nuestras vidas, pero la pregunta es, ¿cuánto de eso continúa hasta el día de hoy? ¿Cuánto de lo que prometiste en el 2012 para el 13 continúa hasta el día de hoy, ya entrando al 2024? Miren, muchas de estas cosas van relacionadas con nuestra relación con Dios. No, esta vez sí me voy a comprometer, esta vez sí me voy a consagrar, esta vez sí voy a dar lo mejor de mí. Pero ¿cuánto de eso continúa hasta el día de hoy? Miren, déjenme decirles algo. Es tiempo de ponernos en serio con Dios. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma, tarde o temprano y más, ahora sí que más cerca estamos de presentarnos delante de Dios. Y no estoy hablando en el contexto de condenación, estoy hablando en el contexto de rendición de cuentas como cristianos. Es algo de lo que me han escuchado hablar, no del tema así específicamente, pero sí hacer algunas alusiones a esto, de que como cristianos llegamos a pensar de que ya soy salvo, ya estoy en la eternidad, me libré de la condenación eterna, gloria a Dios, a descansar. Pero déjenme decirles algo, Dios nos dotó a cada uno de nosotros con dones, con capacidades, de las cuales vamos a rendir cuentas. Entonces nosotros no podemos pasar por alto esto, no dejemos que pase otro año más y continuemos igual, en puras promesas. Y ahora sí que viene ese síndrome de politiquería cristiana. Puras promesas y en campaña y después cuando llegamos al poder se nos olvida. Hermano, nosotros necesitamos considerar bien la manera en la que estamos invirtiendo nuestro tiempo. Todos entendemos que el tiempo es un recurso no renovable. El tiempo que hemos dejado pasar no lo volveremos a tener. Y es algo de lo que nosotros necesitamos considerarlo seriamente. Hay muchos que a estas alturas quisiéramos hacer lo que era en otras etapas de nuestra vida. Y no es de que no se pueda hacer, se puede hacer, pero ahora ya requiere más esfuerzo de nuestra parte, porque no lo hicimos en el tiempo adecuado. Entonces es ahí donde necesitamos ver que ese tiempo que pasó no lo vamos a volver a tener. El tiempo lo solemos ver de acuerdo a las etapas de nuestra vida. Tú le preguntas algo al adolescente, oye, ¿por qué no hiciste eso? Mañana lo hacemos, tenemos mucho tiempo. ¿Por qué? Porque miran el tiempo a la etapa en la que está viviendo. Consideran que como son jóvenes, pues tienen mucho tiempo de vivir para hacerlo. Pero tú le preguntas a un hermano, a una persona que ya sabe que está a punto de colgar los tenis, por llamarlo así, dices, híjole, pues mi tiempo lo considero seriamente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos en los que ya no podemos darnos el lujo de decir, mañana lo hacemos. No, consideramos bien cómo estamos tratando con nuestro tiempo. Pero déjenme decirles algo. Hay otra etapa en nuestra vida en la cual creo que la mayoría entramos, en la que llega una etapa de nuestra vida donde nos paramos y generalmente es esa edad de los 40, para no decir de los 20 como mi edad, pero no, de los 40 donde ya decimos, híjole, es la mitad de la vida, ¿no es cierto? Donde te paras y volteas atrás y dices, ¿qué he hecho de mi vida? O sea, ¿qué he hecho de mi vida? ¿No? Donde evaluamos qué tanta producción hemos hecho de los años que hemos estado aquí en la tierra. Miren, la pregunta a todo esto es, ¿qué tan productivos hemos sido? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo medimos la productividad de la vida? El mundo mide de acuerdo con los logros. ¿A qué me refiero? Que a las metas alcanzadas.
a los sueños logrados, a los reconocimientos recibidos. Entonces, cuando de alguna forma dices, ya cumplí mis metas, unos sueños ya los he conseguido, consideramos que hemos sido muy productivos en la vida. Pero ¿qué hay de aquellos que no tenemos nada de eso? ¿No? ¿No somos productivos en la vida? ¿Será que acaso no producimos como el empresario, como el ejecutivo, como el político? ¿Será acaso que las gentes ordinarias, como por ejemplo un ama de casa, no es productiva? ¿Como un padre de familia que es responsable en el hogar pero que no es reconocido? ¿Qué hay de aquellos que somos ordinarios? Ahora, ¿cómo medimos la productividad en la vida? Les quiero dar una definición de una vida productiva, pero bajo el enfoque bíblico. Una vida productiva es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tiene. ¿Ya pensaste en el dinero? No estoy hablando de dinero necesariamente. Miren, una vida productiva consiste en administrar de una manera eficiente los dones que Dios te dio, las capacidades, los talentos, el tiempo, la energía, el entusiasmo. O sea, de cómo estás administrando eso que Dios te ha dado a ti y te ha dotado, usarlo para administrarlo en el servicio a los demás y para traerle gloria a Dios. A eso me refiero cuando digo que una vida productiva es una vida que busca honrar a Dios con todo lo que tienes, con todas esas capacidades con las cuales Dios te dotó. ¿Cómo estamos honrando? ¿Qué tan productivo estamos siendo en ese sentido? Ahora, si lo miramos bajo ese enfoque, entonces podemos decir que una vida de productividad no solo es para aquellos ejecutivos que de alguna manera pues, están generando, ¿no? Ingresos para el país, o aquellos políticos que gobiernan de una manera pues honrada y traen beneficios a la sociedad, sino también para el ama de casa, para el padre de familia, para el jubilado, para aquellos que de alguna forma tenemos un trabajo ordinario, donde ya nos compete entonces a cada uno de nosotros. Es en ese enfoque donde va precisamente relacionado el tribunal de Cristo, donde el Señor va a llamar a cada uno de nosotros sus hijos para rendición de cuentas. ¿Qué hiciste con todos esos dones que te di? ¿Qué hiciste con todas esas capacidades? Miren, el ser productivo no es hacer muchas cosas en poco tiempo, porque así lo medimos. Fíjate, todo lo que hice y tan poquito tiempo lo pude hacer, fui muy productivo. No, la producción a la que me refiero es ser capaces de compartir esas capacidades que tú tienes al servicio de los demás. Ahora, ser productivo tampoco no significa trabajar cada minuto del día. No, híjole, desde que canta el gallo hasta que canta el grillo. Y estás trabaje y trabaje todo el día. Eso no me refiero a ser productivo. Ser productivo es buscar honrar a Dios con lo que tú tienes, esforzándote cuando es tiempo de esforzarse y descansando también cuando es tiempo de descansar. Ser productivo es invertir esas capacidades, esos dones, esos talentos, nuestro tiempo, nuestra energía en los demás. Esto no significa de alguna manera que Dios no esté enfocado en tus cosas, sino significa que Dios va a ocuparse de ti cuando tú te estés ocupando como un medio e instrumento de Dios en los demás. Ahora, ¿cómo usamos muchas veces nosotros la productividad? La usamos al revés. ¿A qué me refiero con esto? La usamos como un medio para alcanzar lo que nos hace falta. No quiero ser productivo, ¿por qué? Porque me hace falta tal cosa, y lo usamos como un medio. En vez de usarla para ofrecer de una manera sobrenatural lo que debemos de tener en nuestros corazones, el dar aquellas capacidades que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Alguno pudiera estar pensando, pero es que yo qué capacidad tengo, yo qué don tengo, qué talento tengo, ¿cómo puedo medir mi vida productiva si Dios no me dio nada? Déjame decirte algo, Dios te ha dotado. Y es ahí el punto donde vamos a desarrollar la enseñanza. ¿Qué hacer con esas capacidades que Dios nos dio? Ahora, la productividad es la manera en la que buscamos poner en acción dos grandes mandamientos en los cuales se resume toda la ley de Dios: amar a tu prójimo y amar a Dios. Vean lo que dice Mateo 22, verso 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor le estaba resumiendo la manera en la que cada creyente debe de vivir. ¿Cómo? Honrando a Dios. Y honramos a Dios a través de cómo servimos o cómo nos conducimos con los demás. Una de las cosas que es importante que nosotros como creyentes recordemos constantemente es que mi relación que yo tenga con mi semejante va a afectar mi relación que yo tenga con Dios. Y en la Biblia encontramos dos grandes ejemplos de eso. Ahí en el Sermón del Monte, en una de las porciones del texto, Jesús le dice: cuando tú vengas al altar a depositar tu ofrenda y tienes algo en contra de alguien, antes de depositar, ve y ponte a cuentas con él. Ponte a cuentas y después vienes con el Señor. O sea, ¿qué nos está mencionando? Que mi relación con Dios de alguna manera se va a ver bloqueada si mi relación con mi semejante de alguna manera no es correcta. Otro ejemplo lo encontramos cuando Pedro dice que las oraciones de muchos varones no son respondidas porque de alguna manera la relación con la esposa no es la adecuada. Entonces, lo que vemos a grandes rasgos es de que mi relación que yo tenga con alguien, si no es la más correcta, eso va a afectar mi comunión con Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que implica que mi productividad no es para mí, sino para mostrarle a mi prójimo quién es Dios mientras yo lo estoy sirviendo. ¿Por qué? Es por eso que muchos predicadores enseñan, y es una verdad bíblica, que la verdadera adoración de un creyente no es a través del canto ni de levantar las manos. La verdadera adoración es con nuestras vidas. ¿Qué tanto nos estamos dando por los demás? ¿Qué tanto estamos invirtiendo de nuestro tiempo para ser efectivos en la producción espiritual? ¿No? Porque yo les aseguro que muchos de nosotros en los trabajos seculares pues solemos destacar por lo menos. Si no somos los mejores, por lo menos destacar dentro del grupo. Pero si esa misma actitud la tuviéramos en las cosas espirituales, como dice el dicho, otro gallo nos cantaría. ¿No es cierto? O sea, otra cosa sería la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y todo va a depender ¿de qué? De nuestro compromiso, de nuestro enfoque en la vida espiritual. Y vuelvo a repetir, ¿no? Muchas veces cada año solemos hacer un compromiso, a lo mejor no lo externamos, pero internamente ¿qué decimos? Señor, este año sí voy a amar a mi esposa. Este año sí me voy a entregar, este año sí me voy a discipular, este año. Y el Señor te dice, así como que esa canción ya me la sé. Hermano, nosotros necesitamos, en los tiempos en los que estamos, vean nada más a nuestro alrededor. O sea, toda la información que están bombardeando a nuestros hijos, toda esa información que está a nuestro alrededor, todo lo que se avecina, viene para estas generaciones, necesitamos generaciones fuertes. Si nosotros no somos una generación fuerte, no vamos a soportar lo que está por venir. Entonces, una de las cosas que necesitamos recordar y que es importante es de que lo que estoy mencionando no significa que el Dios del universo no se ocupa de nosotros. O sea, porque yo me estoy enfocando en los demás, pero ¿y de mí quién se va a ocupar? No, muchas veces solemos pensar eso. Pues yo estoy haciendo algo, pero ¿y yo? O sea, ¿dónde quedo yo? Y esto está tiznado porque precisamente se nos enseña ámate a ti mismo primero. Porque si tú te amas primero, entonces vas a tener la capacidad de amar a los demás. Esa es basura psicológica. ¿Oh? La psicología barata que nos enseñan en las escuelas o que anda bubulando por ahí. Tienes que amarte primero. Y usan textos bíblicos donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, como el que acabamos de leer. Entonces dice, mira, dice que te ames a ti mismo. Pero el texto, en pocas palabras, dice o da a entender que ya nos amamos a nosotros mismos. O sea, el amarte a ti mismo ya da por hecho que lo estás haciendo. Lo que el Señor está diciendo que de esa misma manera tú debes de amar a los demás. ¿Tú te cortarías una mano? ¿Tú dejarías de comer? ¿Dejarías de bañarte? Por favor, no lo hagas este 2024. O sea, ¿dejarías de hacer algo así? No. ¿Por qué? Porque hay un amor ya natural que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces dice el Señor, pues de esa misma manera debes de amar a los demás. Pero no es la idea de que para amar a los demás tienes que amarte a ti mismo. No, porque el amor es una acción, no es algo sentimental.
Y es ahí donde muchas veces lo solemos enfocar. Hijo, tengo el sentimiento de amor, pero si vas a esperar sentir amar, pues te vas a esperar sentados todo este año. Porque ¿quién siente amar a su enemigo? ¿Quién siente perdonar al que ha hecho un agravio en tu contra? ¿Quién siente amar al trabajador que te hace la vida de cuadritos? O sea, lo natural es buscar en qué momento le echas grilla, ¿no? O en qué momento lo corren. ¿Por qué? Porque ya no lo soportas, ¿no es cierto? Amar, hermanos, es una acción, es llevar a cabo un mandamiento de parte de Dios que se conoce a través de las acciones que provoca. ¿Qué quiero decir con esto? Es como el esposo o la esposa. Oye, yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo. Bueno, ¿cómo se ve realmente que lo amas? A través de lo que tú estás haciendo con tus acciones. Es como cuando decimos, Dios te amo, Dios te amo. Y dice el Señor, bueno, ¿tú me amas? Pero yo quiero ver acciones, ¿no? O sea, yo quiero ver acción. Porque el amar no solamente es de palabras. El amar va sellado con nuestras acciones. Por eso, una manera de medir qué tanto amamos a Dios es qué tanto guardamos sus mandamientos. Porque Él lo dijo bien claro. El que me ama, mis mandamientos va a guardar. O sea, que hay una forma correcta en la que podemos medir nuestro amor con Dios. Qué tan obedientes somos a sus mandamientos. No qué tan obedientes somos a lo que queremos ser obedientes. Porque en cierta medida pudiéramos decir, bueno, es que yo sí soy obediente, pero para lo que tú estás de acuerdo. Pero eres obediente también para lo que no estás de acuerdo. Y déjenme decirles algo, muchas veces Dios nos manda a hacer lo que no queremos hacer. ¿No lo han visto? Como que, híjole, ¿por qué tengo que? Porque Dios sabe que es ahí donde quiere tratar con tu vida. Y este 2024 al que estamos entrando, no podemos seguir como que escuchamos o como que obedecemos. Necesitamos escuchar y obedecer. Porque de esa misma manera, al darnos a los demás, mientras más nos damos, Dios se ocupa de nosotros. O sea, Dios no se olvida de nosotros. Como creyentes, nosotros debemos de tener cuidado. ¿De qué? Con lo que hacemos con nuestro tiempo. Fíjense, cuando nosotros desperdiciamos nuestra vida, no estamos desperdiciando algo que es nuestro. Y ese es un punto donde necesitamos asimilar. Como cristianos, ya no tienes voluntad propia. Como cristianos, eres esclavo de Dios. Cuando no entendemos esa situación, entonces andamos todavía tratando de hacer lo que nosotros queremos. Es por eso que nosotros debemos de tener cuidado de no desperdiciar nuestras vidas, porque no estamos desperdiciando algo que es nuestro. ¿No han escuchado es mi vida y con mi vida hago lo que quiero? Bueno, eso es para el mundo, pero para nosotros como cristianos, que diga, sí sé lo que tengo que hacer, pero no me importa, no lo quiero hacer. Eso ya son palabras mayores. No, yo recuerdo hace años que un pastor me comentaba, oye, fíjate que había cierta situación en una parejita de matrimonios y de alguna forma ella ya no quería vivir con él. Entonces, le dice, va con el pastor y le dice, mira, vengo a informarte. O sea, nada más te estoy informando y te vengo a informar porque me han dicho que tenga que venir, no porque yo quiera venir a informarte. Solamente te informo que yo ya terminé con mi esposo y no quiero regresar con él. Yo sé que es lo que Dios no quiere, pero es mi decisión. Y cuando me digo, oye, así te dijo, sí. Uy, no, pues. Y asumía que era cristiano. ¿Un cristiano qué es? Un cristiano es un esclavo, donde de alguna manera nuestra voluntad ya está rendida a él. Pero el asumir que es mi vida y con mi vida hago lo que yo quiero, es asumir que no está donde debe de estar. O sea, en la vida cristiana bíblica. Porque de alguna manera estamos desperdiciando algo que le pertenece a Dios. Él toma muy en serio cómo tratamos lo suyo. Y si cada uno de nosotros somos propiedad de Dios, Él va a tomar muy en serio qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida.
Él toma muy en serio qué es lo que estamos haciendo. Ahora, como cristianos no somos perfectos, hermanos. Como cristianos muchas veces mostramos ciertas debilidades, ciertas actitudes que no son propias, pero eso no nos debe de alguna manera de desanimar. Necesitamos levantarnos y seguir adelante, porque sí saben que la iglesia está formada por gente imperfecta, ¿no es cierto? Si no sabías, llegaste a una iglesia equivocada. Si buscabas una iglesia perfecta, te equivocaste de lugar. Porque la iglesia es una iglesia imperfecta. Y es ahí donde nosotros necesitamos partir de que vas a tener relación con un hermano que está en proceso de formación. ¿Formación de qué? Formación de que el carácter de Dios se ha grabado en su vida. Y ahí entramos todos. Todos necesitamos que Dios grabe su carácter en nosotros. Pero lo que sí podemos observar es que esa imagen de Dios debe de ser más visible en este 2024 a lo que éramos en el 2020 o lo que eras en el 2019. Sí, pero si esa imagen sigue siendo la misma, sí necesitaríamos considerar qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué tiene que ver el tiempo en todo esto? Pues muy, muy importante, porque lo que somos es el resultado del tiempo que hemos estado invirtiendo en las cosas de Dios, en nuestra comunión con Dios, en invertir nuestro tiempo en otras personas, ¿no? En las capacidades que Dios nos dio. Fíjense que una de las cosas que yo me he dado cuenta es que mientras más inviertes tiempo, administras todas las capacidades que Dios te ha dado en otros hermanos, te edificas a ti mismo. Hay un crecimiento en ti mismo también. O sea, que Dios no es deudor de nadie. Cuando nos ocupamos en sus cosas, Dios se ocupa en nosotros. Y no necesariamente tienes que ser pastor o predicador o un servidor. Con el hecho que como cristiano entiendas de que de alguna forma Dios te dotó con una capacidad, un don, un talento y estás usándolo para la edificación de otros, Dios mismo en ese momento te está edificando tu vida. Vamos a ver una parábola que encontramos en Mateo 25, verso 14. Y vamos a sacar algunas verdades de esta parábola. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mismo con los intereses. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos 3 cosas a grandes rasgos. La primera cosa que quiero mencionar es que no todos recibimos lo mismo. Si ustedes miran lo que leímos, unos recibió 5, otros 2 y otro 1. No todos recibimos las mismas capacidades, unos más y otros menos. ¿Es Dios injusto? No, Él es soberano. Porque la Biblia dice que Él da como Él quiere y reparte según su voluntad. Entonces,
¿qué es lo primero que entendemos? Debemos asimilar esto. ¿Por qué es importante? Porque ignorar esta realidad nos lleva a los extremos de la falsa productividad en dos sentidos. En primer lugar, hay hermanos que nunca descansan porque están pensando lo que tienen que hacer para llegar al nivel que su vecino. No, es que tú has visto fulanito, qué tantas habilidades tiene, yo no tengo que echarle ganas. O sea, ¿por qué? Porque está perdiendo de vista que a él le dieron 2 a lo mejor y al otro tiene 5 talentos. O sea, cuando perdemos de vista que Dios te dotó con ciertos dones y ciertas capacidades, pero quieres tú fungir como los dones y capacidades del otro, estás mal enfocado. Y no vas a producir lo que deberías de producir con los 2 talentos que tú tienes, porque quieres alcanzar al que tiene 5 talentos. Ahora, con esto no quiero decir que no te esfuerces. No, estoy hablando que nos esforcemos y seamos responsables con lo que Dios nos dio. ¿Te dio 2? Sé responsable con 2. Si Dios te dio 2, Él no va a ser injusto para demandarte lo que le está pidiendo al que tiene 5 talentos. ¿Te imaginas qué injusticia sería esa? No, si Dios te dio 2, tú eres responsable sobre los 2. Pero al que le dio 5 es responsable sobre al que las capacidades y talentos que Dios lo dotó. Ahora, la otra aspecto que de alguna manera es un extremo falso de una productividad, es que muchos no trabajan porque piensan que no tienen nada con qué trabajar, que yo no tengo don, yo no tengo ningún talento. O sea, Dios no me dotó con ninguna capacidad. Déjame decirte, Dios, acabamos de leer que Él nos dio a cada uno. No la misma cantidad, pero nos dotó con ciertas habilidades, talentos, capacidades. No tienes la capacidad a lo mejor de la oratoria, pero tienes la capacidad de servir. Hay hermanos que son natos en eso. Ven una necesidad y ya están cubriendo esa necesidad. Es nato, tienen don, talento. Hay otros que ven una necesidad pero hay algo, un don de servicio, ¿no? Al ver a los demás, se vuelven a buscar el bienestar de alguien. Entonces, de alguna forma, nosotros necesitamos actuar de acuerdo a lo que Dios nos dotó. Nuestra responsabilidad no es mirar entonces con recelo a las monedas o las capacidades del vecino que está a nuestro lado. Esa no es nuestra responsabilidad, pero nuestro trabajo es hacer lo mejor que nosotros podamos con lo que tenemos, sin de alguna manera compararme con nadie. Cuando nosotros de alguna forma, hay una parábola que una metáfora que Pablo utiliza en Corintios donde dice que el cuerpo de Cristo o la iglesia es como un cuerpo. No, sí, como nosotros, alguien es el ojo, alguien es la voz, alguien es la mano, alguien es el pie, ¿no? Y así. Entonces, hay una unidad en la pluralidad. O sea, todos son distintos, tienen diferentes funciones, pero todos en conjunto es una unidad. Pero ¿te imaginas que yo camine hacia allá y mi pie derecho quiera jalar para el otro lado? Ay, sí, oye, no, ¿eh? O que de alguna manera yo quiera apuntar o mi mano apunte para allá, pero mi intención es apuntar hacia la izquierda. O sea, implica que no es parte del cuerpo. Porque de alguna forma todo el cuerpo está organizado de tal forma que responde a la indicación pues del cerebro. Hay una coordinación. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Dónde encontramos sus mandamientos? En la palabra. Pero de alguna manera cuando no entendemos la capacidad y el lugar en el que Dios te colocó, de alguna manera ¿qué? Busca, ¿no? Salirnos de ese enfoque. ¿No? Dios te dotó con una capacidad, con un don, y tú eres responsable de lo que Dios te ha dado. Entonces, es ahí donde cuando entendemos a dónde Dios nos puso, se acaban las envidias, las competencias, los pleitos, porque eres feliz con lo que Dios te dio. Somos felices con las capacidades que Dios nos dio. Entonces, nuestro trabajo es hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, con lo que Dios nos dio. Ahora, aquí cabe señalar que, de alguna manera, aquellas personas a las que le dio 5 talentos, está por demás creerse la gran Coca-Cola en el desierto. ¿Por qué? Porque esas monedas no son ni siquiera de él. Somos mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Y Pablo dice bien en la carta a los Corintios que de alguna manera somos administradores de las cosas que Dios
Nos ha dado a cada uno con sus capacidades. Y esa palabra que él utiliza ahí se refiere a remero. ¿Han visto, cuántos vieron la película de Ben-Hur? De esos barcos que van abajo en las galeras y van personas con el remo. Bueno, hay por etapas. Y ahí dependiendo del barco, había una etapa de remeros, otro abajo y otro abajo. Esa palabra que él utiliza se refiere al remero, pero de más baja categoría. O sea, no hay nada en nosotros por el cual gloriarnos, porque nada es nuestro, todo es dado. Y si nos es dado, dice Pablo, ¿de qué te glorías? Ahora, Dios nos ha confiado recursos a cada uno de nosotros. Tú tienes un recurso y debe de ser usado para la gloria de Dios y para servir a los demás. ¿Cómo debemos invertir el tiempo en este 2024? Considerando qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos dio. Pero yo no soy predicador, yo no soy pastor, yo no soy servidor, pero en el lugar en el que estás, Dios te facultó con un don, con un talento. Y debes de usarlo para la gloria de Dios y para servicio a los demás. ¿Cómo? A través de predicar el evangelio, por ejemplo. ¿No? Comunicar a alguien. Hay hermanos o hermanas que pueden decir, no, pero es que yo no sé cómo compartir. Pero cuando tú los ves y los ves que los escuchas hablar, sí tienen un depósito del evangelio en sus vidas. Lo que pasa es que probablemente no tengan esa misma confianza. Pero este 2024 necesitamos que cada uno de nosotros confiemos en el Señor, como vamos a ir viendo más adelante. Ahora, número 2, ¿qué aprendemos más de esta parábola? Bueno, el no hacer nada no es una opción. Había 5 que lo puso a trabajar, 2 que también los puso a trabajar, pero hubo uno que dijo, no, ¿sabes qué? Mejor yo lo escondo, para que por lo menos no haya pierde, o sea, no darle nada negativo. Pensó que era la mejor opción. Y cuando va con el Señor y le da lo que Él le dio nada más, resulta que también era algo negativo. Miren, vivimos en un mundo tan demoledor que buscamos muchas veces escondernos de Él. Y no solo eso, sino también buscamos no lidiar con nada. O sea, mientras menos problemas tengamos, es mejor. Mientras menos nos involucremos y miremos de lejos, pues la verdad que estamos bien. Déjenme decirles algo, como luego compartimos con los servidores, el ministerio es de dificultades, ¿no? El ministerio y el servicio, la vida cristiana como tal, es de luchas, de una guerra espiritual, donde muchas veces hay medios humanos, donde ya está la crítica, aleluya. Mira, ya vino el religioso. Mira, no te invitan a las fiestas porque se sienten incómodos. Pero nosotros como cristianos somos los aguafiestas de este mundo. Somos los aguafiestas de la reunión. No sé si han visto esas reuniones familiares donde está el compadre, está la comadre, está el primo, el tío, y está la reunión, está la fiesta ahí completa. Y de repente sacan la botella y empiezan ahí todo. Y dice, uy, es que ya llegó el cristianito, aquel que está de la familia. No, mejor. Y tú los ves, que ya uno le está guiñando el ojo a la otra, el otro allá, y oye, pero no es su esposa. Pero para ellos el ambiente todo es normal. Y llega el cristiano y dice, oye, espérame, nada de esto es normal, porque hay fiesta. ¿No estás viendo la situación en la que estamos? ¿Y qué te conviertes en el aguafiestas? Ah, ya llegó el aleluya. Oh, por eso te dije que no lo invitaras. ¿Por qué? Porque nos echa a perder la fiesta. Eso es lo que somos, los aguafiestas de las reuniones. ¿Pero por qué? Porque reflejamos el carácter de Dios. Miren, yo escuché hace tiempo un testimonio donde el pastor de una iglesia muy conocido él, de alguna forma, sus hijos no andaban en buenos pasos, ¿no? Pero él, con esto no quiero responsabilizar al papá, ¿no? Porque muchas veces el papá hace lo que tiene que hacer, pero al final los hijos ya adultos pues toman sus propios caminos. Resulta que en una casa donde hacían las cosas de producción de la iglesia, videos, todo eso, pues ahí estaba el hijo, vivía ahí también, pero los que iban a servir veían que entraba una muchacha, se iba, llegaba otra muchacha otro día, llegaba otra muchacha distinta. Entonces, ay, pues, ¿qué pasó aquí, no? Y el resultado, pues tenía muchas amigas con derechos. Y fue y le dijeron, oiga, pastor, pues vi que ahí está su hijo, pues está haciendo tal cosa. ¿Y a quién creen que banquearon?
Sí, así es. Sí. Y de alguna forma nosotros necesitamos ver que ahora en la actualidad el que de alguna manera es más visto, es más mal visto el que dice que el que vive en la misma situación. Ahora, nosotros como cristianos necesitamos ajustarnos a qué? A la voluntad de Dios. Es el parámetro para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida cristiana? Entonces, hermanos, vivimos en este mundo que preferimos no meternos en situaciones, pero aunque existan situaciones complejas, difíciles en la vida, no podemos escondernos. No podemos pretender que no pasa nada cuando está pasando algo a nuestro alrededor. Tú tienes dones, tienes talentos, recursos que Dios te ha proporcionado para hacer un cambio en el lugar en el que estás, para hacer la diferencia. Y Dios espera de nosotros resultados. ¿Cómo sabemos que Dios espera de nosotros resultados? Porque Él llamó a cuentas a los que les dio ciertos talentos. A ver, al que le di 5, que pase primero. ¿Cómo administraste las capacidades y los dones que te di? No, Señor, pues mira, está bien. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondrá. A ver, el de 2. A ver, el de 1, ¿no? Y vas como que no quiero ir. Y a ver, siéntate y estás ahí. ¿Cómo qué hiciste? No, pues yo sabía cómo eras y mejor preferí pues no meterme en problemas. Tú sabes cómo era la situación allá, es mejor pues lavarnos la mano y ya. No, Dios espera de nosotros resultados. ¿Qué resultados le vamos a dar? Es más, supongamos, hagamos un ensayo. No llegamos al 2024. Antes de que pase otra cosa, ya estamos con el Señor. ¿Sí sabían que posterior al arrebatamiento es el tribunal de Cristo? Muchos dicen, Señor, que venga, que venga. Hay muchos que no les conviene todavía que venga. ¿Por qué? Porque cuando venga por nosotros, lo primero que va a suceder es rendición de cuentas. A ver, tribunal de Cristo, a ver, véngase para acá, mijito. A ver, al que se creía muy sabelo todo, véngase para acá a ver esos talentitos que tenías, ¿cómo los usaste? O sea, ahorita lo hacemos medio cómico, pero ¿te imaginas la solemnidad de ese entonces? O sea, si cuando entra, no sé, un presidente, estás tú serio, imagínate estar en la presencia del Señor. No inventes, te quedas así como que... O sea, aquello que de alguna manera muchos decían, son historias, cuentos, ¿qué andas creyendo? Sí voy porque me gusta el ambiente, pero al final probablemente no ocurra nada de eso. Pero cuando estés delante de Él, que el Señor venga por nosotros y estemos en su presencia y empezamos a rendir cuentas, ¿qué cuentas le vamos a entregar? ¿Qué cuentas le entregaríamos si antes de la medianoche ya estemos en su presencia? Bueno, pues primero Dios, esperamos que nos dé un año más para poder... Respiren, hermanos, era broma, o sea, era una... Los vi así como que... No, era nada más hacer un test. Pero ¿te imaginas cuando estemos con el Señor, qué cuentas vamos a entregar? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Cómo lo invertiste con tus talentos, con tus recursos? ¿Qué fue lo que hiciste? Hermanos, tenemos dones, talentos, repito, recursos que Dios ha proporcionado a cada uno de nosotros, de los cuales rendiremos cuentas. No hacer nada no es una opción, porque no hacer nada es algo que de alguna manera no tiene ningún valor. No haces nada, o sea, como se dice el dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para servir. Y es lo natural de la vida de un cristiano, porque es lo natural de Dios. Él de alguna manera, teniendo la opción de simplemente decir, bueno, esta creación no dio el ancho, igual que los ángeles no haya redención, no haya nada, hagamos otra creación. ¿Qué le hubiera costado? Nada. Sin embargo, Él de alguna manera fue movido por voluntad propia a obrar a favor de nosotros, servir a favor de nosotros. No, Él sirvió, lo que vemos en la vida de Jesús, sirviendo a sus discípulos, lavándole los pies, algo que debiera de haber hecho ya mínimo uno de los discípulos, pero nadie de ellos lo quiso hacer. Qué situación tan vergonzosa es esa escena. Porque generalmente en la cultura de ellos llegaban pues el terreno no es así pavimentado como ahorita, no había tierra, lodo, los pies se llenaban así de lodo, tierra, y yo creo que eso producía pues un olor medio
no agradable, ¿no? Entonces, ¿qué hacían cuando llegaban a una casa? Tenían de entrada un siervo dedicado a lavar los pies. O en dado caso, el mismo propietario, el dueño de la casa, lavaba los pies. Pero cuando llegaron con el Señor, en la escena no hubo nada de eso. Y ningún discípulo ahora sí que se acomidió a lavar los pies, ni menos al Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Hace lo que tenía que hacer el siervo, el esclavo, el servidor de la casa. Él lo hace. Ahora, pensemos en lo siguiente. Toda esta escena es antes de ir a la crucifixión. Estamos a días de la crucifixión. Y el Señor trabajó con ellos ya en ese periodo más o menos 3 años. O sea, ya tenía contacto con ellos, cierta formación, cierta mentoría sobre sus apóstoles. Y en primer lugar lo que vemos es que no había disposición de ellos para servir. ¿Te imaginas lo que tuvo que a lo mejor el Señor decir? Híjole, 3 años invertidos y nomás no veo fruto en la vida de ellos. Y después van caminando y empiezan a pelearse. ¿Y cuál era el punto de discusión? ¿Quién era el más grande en el reino de los cielos? ¿Te imaginas qué frustrante puede ser para un líder, en este caso el Señor, que está a punto de dejar la tierra y está encomendando a 11 en ese momento? Bueno, ya sabemos que después el Judas se va, pero a 12 de sus discípulos está encomendando el evangelio, la cosa más preciada para el ser humano. Y iba a ser depositada en manos humanas imperfectas, que en ese momento ya él está a punto de irse, donde ya no va a estar más tiempo con ellos. Y ellos mostrando ese carácter. Si baja ahorita el Señor, ¿cómo nos encontraría? ¿No? O sea, ¿cuál es la situación en la que estamos? ¿Y todo por qué? Por la falta de invertir bien nuestro tiempo. Priorizamos cosas que al final sí generan cierta productividad terrenal, pero no traen beneficio en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo, poned la mira en las cosas de arriba. No hay en Colosenses. Hagan tesoros no en la tierra, sino en el cielo, no en Mateo. Primera de Pedro dice que nos espera una herencia allá en el reino de los cielos. Y este es el punto a donde nosotros necesitamos invertir más nuestro tiempo. O sea, nuestros recursos que Dios nos da. No está mal, vuelvo a repetir, que nos ocupemos de nuestra vida secular. Porque ahí en Mateo 6, precisamente, Mateo 6 se puede dividir en dos partes ese capítulo. Los primeros 5 versículos se refiere a la vida piadosa, porque habla de la oración, del ayuno, habla del diezmo, del dar, de las ofrendas. Y ya como por el versículo 18, si no estoy mal, empieza a hablar de la relación que nosotros tenemos como cristianos con la mundanalidad. Cuando hablo de la mundanalidad, no me estoy refiriendo necesariamente a las cosas pecaminosas, sino me estoy refiriendo a la relación que nosotros como cristianos tenemos con este mundo. Vamos a trabajar, nuestros hijos asisten en colegios que no son cristianos, asistimos en un trabajo donde hay gente que no es creyente. O sea, ¿qué relación tenemos ahora como cristianos con este mundo? Y el Señor dice, no te preocupes por las cosas de este mundo, no os afanéis. Y el Señor pone el punto del afán. ¿Por qué nos afanamos? Porque ponemos nuestra mira en las cosas de mañana. Y el Señor dice, tú ocúpate en las cosas del cielo. Y todo lo demás, yo me voy a ocupar de ti. Mira los lirios del campo, ¿cómo están? Mira los pajaritos, cómo mi Padre los alimenta. O sea, habla del cuidado que Dios tiene sobre su creación. ¿Cuánto no más sobre nosotros como cristianos? Pero ahí estás afanado todo el tiempo. No, pero es que necesito producir, pero para lo que te hace falta. O sea, lo hacemos al revés. No producimos dando a aquellos de los recursos que Dios nos ha dado. ¿No? Esa palabra de ánimo, oye, échale ganas, hermano. Ánimo, el Señor está contigo. ¿No? A lo mejor no podemos, como en una plática que teníamos esta semana, a lo mejor no podemos resolver los problemas de esa persona, ¿no? Dando a lo mejor los recursos que pudiera solucionar un problema, pero sí le proporcionamos un hombro sobre el cual, y un oído sobre el cual poder escuchar sus cargas, ¿no es cierto? Poder escuchar sus luchas también. Y esto es algo de lo que nosotros necesitamos invertir en la vida de los demás. Ahora,
Si nos dejamos nosotros paralizar por el miedo, la envidia, la frustración, estamos desperdiciando los recursos que Dios nos ha dado. Y es ahí donde nosotros necesitamos tener cuidado, porque no hacer nada no es una opción para nosotros. Como cristianos no fuimos llamados a estar paralizados, ¿no? Si no, pues que el mundo continúe, ¿no? Pero pues yo estoy desde la banca, ¿no? Nosotros, como decíamos, una de las últimas enseñanzas, no podemos ser meros espectadores. Necesitamos invertir nuestro tiempo en las cosas de Dios. Cada uno de nosotros debe de mirar lo que tiene. ¿Qué talentos tienes? ¿Qué dones tienes? A lo mejor tú piensas que no, pero es tu perspectiva. Pero la Biblia dice que Dios te dio. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A tu propio yo o a lo que la Biblia está diciendo de ti? Si la Biblia dice que Dios te dio un don y un talento, tú debes de empezar entonces a ver cómo debes de echar a funcionar ahora sí que ese recurso que Dios te ha dado. Porque debemos de reconocer y ser conscientes que sobre ese recurso vas a entregar cuentas. Vamos a entregar cuentas. Entonces, cada uno de nosotros debe de mirar lo que tiene. Y en segundo lugar, el lugar en donde estás. ¿Dónde te desenvuelves? ¿Cuál es el lugar donde te desenvuelves? Para hacer algo. Estás en esta iglesia, tienes ciertos recursos, ciertas capacidades. Necesitas desenvolverte. No quedarte paralizado, necesitas hacer algo. Necesitamos hacer algo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Es esta generación la que nos tocó a nosotros, una de las generaciones que probablemente Pablo desearía haber tenido, porque en los tiempos de Pablo, él llegaba a pensar que el Señor iba a venir estando él en vida. Pero mira, nos tocó probablemente a nosotros ver ese evento, que el Señor venga estando nosotros en vida. ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Qué cuentas vamos a entregar de los recursos que Él nos ha dado? Poner a funcionar los recursos dados por Dios que han estado en nuestra vida guardados, ya no es una opción. O no sé, creo que lo dije al revés, pero de alguna manera cada uno de nosotros hemos tenido recursos y la han estado ahí guardados. Y para este 2024 no podemos dejarlos ahí. Esto me lleva al tercer punto, que es que Dios toma en serio la manera en la que administramos lo que nos da. Dios toma muy en serio cómo tratamos con lo que es suyo. Cada momento de nuestra existencia es valioso para Dios, porque como hace rato decía, nuestra vida le pertenece a Él. Y le interesa mucho la forma en cómo estamos invirtiendo nosotros nuestro tiempo. Trabajamos con diligencia en lo poco o en lo mucho, con la esperanza de que al final de la carrera recibamos recompensas que de alguna forma opacarán cualquier aflicción que pudimos haber atravesado en esta tierra. Como ahorita decía, no, yo mejor no me meto. No, métete. ¿Por qué? Porque aquellas cosas que están por venir hacia nosotros, cuando desempeñemos la función que Dios nos mandó a desempeñar, van a opacar todas esas amargas experiencias que hayamos tenido en esta tierra. No se va a comparar, no va a haber punto de referencia con lo que vamos a experimentar en los cielos, con lo que estamos experimentando aquí en la tierra. Cuando uno de nosotros tenemos algo que ofrecer a las personas que nos rodeen, démoslo. Demos de nuestro tiempo, sin importar si tú llegas a pensar que tienes mucho o tienes poco. No prives a tu prójimo de esos recursos que Dios te dio, ¿no? Una palabra de aliento, ánimo. Hermano, estamos todos en la misma barca, echémosle ganas, el Señor viene pronto y esas aflicciones por las que estamos atravesando pronto se terminarán. Vivir por amor a Dios y por amor a los demás, hermanos, eso es un privilegio. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Si ya hemos visto que Dios nos dotó a cada uno de nosotros con dones, recursos, capacidades y que sobre esos recursos vamos a ser responsables, ¿qué necesitamos entonces para poner en práctica todo esto? Bueno, 3 puntos rápidamente. El primero, tener fe. Tener fe es el punto principal, ¿no? Algo que me gusta mucho, menciona el hermano Fabio, es si no tienes fe, no tienes nada. Es el recurso fundamental. Mira, reconocemos cada uno de nosotros nuestras imperfecciones y que muchas veces las cosas que tenemos o que tratamos son más fuertes que nosotros. Pero eso mismo ocurrió
en los hombres y en las mujeres de la Biblia. Moisés, la gran comisión que Dios le había encomendado era algo que pesaba sobre su vida, ¿no es cierto? Era algo que de alguna manera pues lo sobrepasaba en sus capacidades, ¿no? Cada uno de los hombres y mujeres que requirió para poder sobrellevar la comisión, su confianza en Dios. El libro de los Hebreos dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Porque si tú crees que echar a andar esos recursos está en tus capacidades nada más, sin la ayuda o la operación del Espíritu Santo en ti, estás perdido. Si es verdad que necesitamos echar a andar nuestras capacidades, pero muchas de esas capacidades son echadas a andar simplemente por el talento humano y no bajo la unción del Espíritu Santo. Porque cualquiera puede enseñar, cualquiera puede cantar, cualquiera puede leer la Biblia, pero eso no implica que la mano de Dios esté sobre esa persona. Entonces cualquiera puede hacer algo de una manera natural, ¿no? De hecho, hay aquí en Canadá una iglesia donde la pastora dijo y le confesó a su audiencia: ¿saben qué? Yo soy atea. No creo en Dios, pero mi oficio es ser pastor y los voy a pastorear. ¿Están de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Y ahí la tienen. Es pastora siendo atea. Hazme el reverendo favor. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado, hermanos? Entonces, a lo que voy es, tú necesitas el recurso fundamental: depositar tu esperanza en Dios. Si Dios te dotó de un don, de una capacidad, confía en Dios, en que Él va a echar a andar esas capacidades que tú tienes. Descansa en lo que Dios va a hacer a través de tu vida. En segundo lugar, tener un propósito. No podemos andar en la vida sin una dirección, ¿no? Como algo enseñaba el hermano esta mañana. Necesitamos apuntar a algo. Medir nuestra vida de producción en la fe. Sigues con Juan 3:16 y te convertiste en el 60. Es una hipérbole, ¿no? Pero ¿te imaginas? No pasamos de las doctrinas básicas, y cuando hablo de doctrinas básicas no estoy minimizándola. Lo estoy diciendo de una manera sarcástica porque esas doctrinas básicas ni siquiera las entiendes. Es una realidad. ¿Dónde estamos parados, hermanos? Ahora que estamos estudiando el seminario en el módulo 1, o sea, esas verdades de por qué Cristo murió, todo lo que implicó, que ustedes me han oído escuchar desde hace un par de años atrás, o sea, son verdades que siguen latentes y que muchos creyentes todavía andan naufragando en la realidad de eso. Hermanos, es fundamental conocer de Dios, tener un propósito, y para eso el propósito nos ayuda en un momento dado a tomar decisiones que nos van a encaminar a conseguir lo que de alguna manera nos hemos puesto como meta. ¿Qué necesitamos entonces? Cambiar hábitos. ¿Has visto, pastor? Pero yo decidí hacer tal cosa y no pasa nada y no pasa nada. Pues es normal, porque sigues con los mismos hábitos. Te sigues levantando a las 10 de la mañana. Te sigues acostando a las 10 de la noche viendo tu serie favorita, ¿no? Si no cambiamos hábitos, el deseo se queda solamente en puras promesas de los políticos. Nosotros necesitamos cambiar hábitos: menos tele, más lectura, distribuir bien nuestro tiempo de acuerdo con nuestras actividades, planificar. ¿Sabes qué? El día de hoy tengo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, entonces en este día yo voy a planificar un tiempo para mi devoción con el Señor, la oración y la lectura. Si tú pierdes esa fuente, por eso muchos naufragan, porque empiezan a ver a Dios de lejos. Esa pasión, esa entrega que se tenía al principio se ha perdido. ¿Cuál es la fuente? Perdiste tu punto importante, tu comunión con Dios. Porque todo lo demás fue prioritario y al Señor lo dejaste al último lugar. Por eso la prioridad de nuestra vida debe ser Dios. Segundo lugar, hablando de tener un propósito, implica poner límites. Poner límites en lo que no nos edifica. Redes sociales. Te la pasas viendo el Facebook mucho tiempo. No estoy diciendo que no tengas contacto social, tú puedes textear, tener relación, pero de alguna manera Facebook y otras redes sociales, YouTube, X cosa, no van a edificar. Pon un límite. Tú sabes lo que de alguna manera te está no edificando, ponle un alto.
un límite, ¿sabes qué? Se terminó, avancemos hacia lo demás. Otro punto en relación a este número 2, saber decir no. Qué importante es decir no. Hay hermanos que a todos, sí, sin considerar si el tiempo les da para cumplir ese compromiso. ¿No sabes qué feo se ve? Que dice sí y a la mera hora no se ve nada. ¿Por qué? Porque tuviste la buena intención, pero no consideraste si el tiempo te iba a dar para cumplir el compromiso. Si no vas a cumplir el compromiso, no digas nada. De verdad, no digas nada. Pero si vas a cumplir el compromiso, hazlo. Sí, ya vas y vamos ahí. Nosotros necesitamos que cumplir ese compromiso en lo que estamos haciendo, pero sobre todo con el Señor. ¿No es cierto? Cumplir nuestro compromiso con el Señor. Y punto 3, enfocarnos. ¿Cómo poder conseguir entonces lo que estamos buscando de buenos propósitos y deseos? Enfocarnos. Enfocar implica mantener nuestra atención de una manera deliberada para cumplir un objetivo. Esto implica la intencionalidad de cada uno de nosotros. Ser intencionales, no dejar que las cosas ocurran por sí mismas. Hay cosas que ocurren por sí mismas y hay otras cosas que ocurren porque las buscamos. Y nosotros necesitamos buscar las cosas espirituales. No se nace siendo espiritual, ni tampoco se levanta uno de sus sueños siendo un gran hombre de Dios. Se busca intencionalmente ser una mujer de Dios, ser un hombre de Dios. Y que este 2024 seamos intencionales. Trabajemos en nuestros hábitos, en nuestras situaciones de compromiso. ¿Para qué? Para tener un enfoque correcto en las metas que nos hemos propuesto y ver resultados. ¿Qué tanto hemos crecido espiritualmente? No, que me dijeron aleluya, ya te estás ahí, no has crecido nada otra vez. Y necesitamos trabajar continuamente en nuestra vida. Es ahora o nunca, es todo o nada. Y algo importante que con lo que quiero cerrar es, Dios no busca lo que nos sobra de tiempo. Dios no busca lo que nos sobra de tiempo. Dios no es limosnero del tiempo de nadie. Dios no es limosnero de nada. Yo me acuerdo que en una ocasión escuché a una persona que decía, fíjate Eduardo, que fui a una iglesia católica y andaban pasando ahí el trastecito de las limosnas, dice. Imagínate ahí, Dios hablando de limosnero, ¿no? No sé, sentí tanto, sé lo que de repente perdí me salí de la escena y me volteé y le dije, oye, déjame decirte algo, Dios no es limosnero de nadie. Dios no necesita tu dinero. ¿Por qué? Porque de Él es el oro y la plata. Tú crees que es tuyo, pero en el momento te lo quita, como en el momento te lo puede dar. Hermanos, Dios no es limosnero de nada ni de nadie, ni tampoco de nuestro tiempo. No puedes agendar a Dios. No puedes decir, bueno, pues hoy me queda un poco de tiempo, Señor, pues ahí te voy a dejar a ti. No, hazlo, pero de una manera consciente. Señor, te voy a dar mi prioridad. Tengo tales cosas, pero voy a dedicar este tiempo enfocado a ti. No te voy a dar lo que me sobra, te voy a dar un tiempo que realmente sea retribuya, ¿no? Que sea algo que compense en mi vida espiritual. La pregunta a todo esto y cierro, ¿cuántos años más te llevará a decidirte? ¿Cuánto tiempo más? ¿O 2024? ¿Esperemos el 2026? ¿El 2030? ¿Te imaginas? Si ya llegara a pensar que lleguemos al 2030, pues es tener una gran esperanza. Pero así como vemos el ambiente, con esta olla que está hirviendo, que en un momento va a explotar, nosotros necesitamos considerar nuestros pasos. ¿Qué tanto más vamos a esperar? ¿Es ahora o nunca? Decídete. Lot, cuando salió de la ciudad Sodoma y Gomorra, él le dijo a sus familiares, oye, vámonos. No, se rieron de él. Obviamente Lot no llevaba una vida muy de testimonio, ¿no? Pero la gente se burlaba de él. Sacó a sus hijas, sacó a su esposa, pero su esposa mirando hacia atrás se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué miró hacia atrás? Porque muchos, como en el desierto, seguían recordando el Egipto. Allá había tal cosa, había tales situaciones, estábamos mejor, pero ¿a qué voy con esto?
que la salvación es individual. No es familiar, es individual. Tú como varón, decídete. Tú como esposa, decídete. Si ella o él no quiere, tú decídete, porque esto es individual. Tu compromiso con Dios es individual. Tú como adolescente, decídete. Que tu hermano no quiere, decide. Oremos por ellos, pero de alguna forma decidamos seguir al Señor con todo nuestro corazón, porque Él demanda todo de nosotros. Él lo dio todo. Por lo tanto, la respuesta más correcta que nosotros le podemos dar es rendirnos totalmente a Él. Despidámonos en oración. Así con tus ojos cerrados, en esta mañana, meditemos un par de minutos ahí en tu corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? No atravieses un año. No atravieses un año sin Él. No atravieses un año alejado de Dios. Tú sabes lo que tienes que cambiar, tú sabes lo que tienes que dejar, lo que tienes que soltar. Podría decir, pero el Señor tarda. Sí, Él tarda porque no has decidido ser obediente. Tarda su bendición porque quieres ayudarle a conseguir las cosas antes que Él te las dé. Te apresuras y Él tiene su tiempo. Dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y Él sabe como buen padre en qué tiempo darte lo que tú necesitas. Que este 2024 los afanes de la vida no entren y ahoguen lo que hay en tu corazón. Que cambies tus hábitos, seas práctico en tu vida, pon un límite a las cosas que de alguna manera van a comprometer tu relación con Dios. Aprenda a decir no, porque un compromiso más en el día te va a llevar a restar tiempo que le puedes invertir al Señor. No está mal disfrutar la vida, no está mal disfrutar los hijos, la familia, no está mal. Pero lo que sí está mal es que dejes al Señor en último lugar de tu vida. Es ahora o nunca, todo o nada. Te entregas, pero si te entregas debes de entender que es todo. Es todo. Él quiere todo tu corazón, quiere todos tus pensamientos, Él quiere todo. ¿Por qué no iniciar un año diciéndole, Señor, no le hemos hecho muy bien este año que ha terminado? No le hemos hecho muy bien, Señor, y tú lo sabes. Pero quiero corregir mi camino. Quiero enderezar mis pasos. Quiero corregir lo que hay en mi corazón. Señor, dame un corazón que te ame, que te adore. Que mi corazón tenga la actitud correcta, Señor, la intención. Que mi corazón, Señor, no pierda de vista tu persona. Que lo que está a mi alrededor no me distraiga, Señor. Dame la sabiduría, la capacidad para poder discernir lo que no proviene de ti, Señor. Para poder poner un alto a relaciones, a actividades que de alguna forma, Señor, me están interrumpiendo en mi crecimiento. Señor, dame sabiduría en este año para correr de tal manera que mi manera de vivir sea un testimonio, Señor, a los demás
y que glorifique tu santo nombre, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy, Señor. Pero también reconocemos individualmente, como cada familia aquí representada, como la iglesia local, que no podemos sin ti, Señor. Que no podemos sin ti. Reconocemos nuestra necesidad de ti para este año, Señor, que estamos entrando. Señor, bendice cada familia aquí representada. Dale conforme a la necesidad de ellos, Señor, en tu tiempo, en tu voluntad. Bendícele, Señor, este año, que su vida espiritual sea fructífera, que su vida también, Señor, de necesidades, de alimento, de trabajo, no les falte este año, Señor. Que tú bendigas sus mesas, sus alacenas, que tú bendigas cada hogar aquí representado, que bendigas a nuestros hijos, a los padres, a las esposas, que tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor. Pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, porque reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Depositamos nuestra fe en ti, Señor, para que en este año podamos poner en marcha esos dones y esas capacidades que tú nos has dado, Señor, en el debido orden, en el debido tiempo, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, Padre, reconociendo que te necesitamos y eres parte fundamental en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.